Amigos de Culturarte, bienvenidos una vez más a Miércoles de Leyendas. No olviden darle like y compartir para que más personas puedan escuchar las leyendas cholleras. Y en este Día de Muertos les traemos El espíritu de la Troje, escrita por Cecilia Ochoa. Esta historia nos la contaba mi papá, muy triste. Es de esas que removían mi corazón de niña, y aunque reconozco que me daba miedo, muy en el fondo de mí deseaba encontrarme un día con el espíritu de la Troje. Corrían, según mi papá, los primeros años de 1900, y mis abuelos paternos habían llegado a vivir a un pueblo de Jalisco. Ya no recuerdo el nombre, pero sí la historia. Traían 6 chiquillos, mi papá el más chico, y un pequeño capital que invirtieron en la compra de una parcela, la cual ya contaba con una vivienda, potreros para los animales y una troje, donde mi abuelo guardaba cosechas de maíz que, aparte de servirles de sustento a la familia y animales en el tiempo de secas, también obtenían algún recurso al vender por kilos a las familias que se quedaban sin ese vital recurso de alimentación. Y sucedía, cuenta mi papá, que no era mentiroso, que seguido encontraba ahí a un muchachillo de escasos 12 años, muy flaco, como si se escondiera de alguien. Hablaba poco, pero dice mi papá que le daba compasión y no lo delataba con su padre, suponiendo que luego se marcharía. Cuando alguien acudía a la troje a comprar maíz, mi papá, que era el más chico de la familia, era el encargado de vender las medidas y siempre tocaba que cuando iba una señora muy pobre, el chamaco de la troje aparecía y le decía: no se la cobres, son muy pobres. Y mi papá, muchachito de buen corazón que era, les regalaba el maíz. Un día, un buen día, que habían mandado a mi papacito a entregar una medida de maíz sin que él se diera cuenta, fue seguido por mi abuelo, para cerciorarse de que hiciera bien las cosas. Y ándale, que va escuchando murmullos, pláticas, y se detuvo para ver de qué y con quién platicaba su muchacho. Cuando escuchó: no le recibas el dinero, esa señora es muy pobre, fue ahí cuando mi abuelo entró, solo para corroborar que su hijo hablaba solo. Ahí no había nadie, y aunque buscó, no había forma de que aquel chiquillo se escondiera o saliera por la única puerta de aquel lugar. Por supuesto que el abuelo cuestionó a mi papá, quien solo acertó a decir que seguido se escondía en aquel lugar y le aconsejaba no tomar el dinero de esa señora porque era muy pobre. Mi abuelo, al sentir la amenaza de aquel muchacho de que le robara su maíz, se puso a investigar quién era, de qué familia, por qué se escondía en su troje, siendo la propia mujer a la que no le cobraban su maíz la que reveló los hechos que hacía tiempo habrían ocurrido en ese lugar. Ella era la antigua propietaria de esa parcela, que ahora era propiedad de mi abuelo. Viuda, con 4 niños, se había juntado luego de algunos años sola, con un sujeto que le prometió protegerla y hacer crecer aquella granja, resultando todo lo contrario, y peor, pues su hijo Servando, el más grandecito, en un reclamo por maltratos a su madre, fue encerrado y molido a golpes en aquella troje, donde también perdió la vida. Ella, luego de aquellos terribles hechos, vendió todo y se fue de aquel pueblo, pero como se le acabaran los recursos, regresó años más tarde a aquel lugar, donde aún conservaba la casa que era de sus padres y ahí vivía. Seguramente, nos contó mi papá, quien decía recordar a la perfección a ese muchachillo, el espíritu parecía para seguir cuidando de cierta forma de su madre, aunque aseguró que como supieran aquellos hechos, el chamaco no volvió jamás a aparecerse en la troje, o al menos no ante sus ojos. Escribí este relato fiel a las palabras de doña Jesucita del rancho La Cruz. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos el próximo miércoles.